Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Todos nosotros hemos estado buscando de días, meses donde hemos estado buscando y comprando regalos para nuestros seres queridos. Las compras ahí en casa y han pedido desde hace tiempo un hámster, ¿no? Entonces estuvimos planeando el tiempo, llegaron la época de los regalos, la oportunidad para poder comprarle a los niños algún regalillo, y vimos la oportunidad para comprarle los hámsters. Compramos los hámsters, pero no tenemos mucha experiencia con mascotas. Nos dimos cuenta que los hámsters necesitan un lugar para vivir. Tuvimos que conseguir una jaula y estábamos buscando las opciones para las jaulas de los hámsters. Encontramos en Amazon una jaula con casitas, con jardines para los hámsters. Si están acostumbrados a tener mascotas, ya saben de qué jaulitas, ¿no? Tienen bebederos, es como una pequeña ciudad para los hámsters, y los niños estaban emocionados, estaban encantados por esta jaula, estaban más emocionados por la jaula que por los mismos hámsters. Y la seleccionamos, la compramos, pasé la tarjeta, la compramos a través de esta plataforma de Amazon. Y no me creerás, pero desde el momento que la compramos, mis dedos seguían en el teclado de la computadora. Y desde ese momento los niños empezaron a preguntar si la jaula ya había llegado. Increíble. Seguía con las manos en la computadora y los niños querían saber si la jaula ya había llegado, algo imposible. Y desde ese momento los niños empezaron a preguntar: papá, ya llegó la jaula, papá, ya llegó la jaula, papá, ya llegó la jaula. Oye, le acabo de pedir, hermano, tranquilo. Papá, ya llegó la jaula. Y por esas épocas, pues supongo que las paqueterías están saturadísimas. Generalmente no tarda mucho tiempo en llegar lo que pedimos, de 2 a 3 días. Sin embargo, por las épocas fueron 10 días de espera, y cada día, no me creerás, pero preguntas constantes. Desde que se levantaban, la primera pregunta que hacían, en vez de dar los buenos días, antes pedían chocomil, antes pedían desayuno, ahora lo que primero que hacían es: papá, ya llegó la jaula. 10 días esperando, preguntas constantes, la impaciencia de mis queridos hijos, sabiendo si la jaula ya había llegado. Desde ese momento los niños
habían encontrado aparentemente el sentido de su existencia, la razón por la cual estaban viviendo, para esperar la jaula, porque la jaula les iba a dar sentido a sus vidas, iba a mejorar su situación, les estaba dando sentido a su existencia y eran controlados absolutamente por esa espera. No querían salir de la casa, porque si salían de la casa, imagínate, papá, si salimos de la casa y si llega el repartidor, no, hombre, no nos va a encontrar y no vamos a poder recibir la jaula. Ahora los niños estaban completamente controlados por esa ansiedad, por esa espera. Y muchos de nosotros podríamos relacionar a nuestros hijos, primos o niños pequeños con los que convivamos. Sin embargo, esta espera, esta ansiedad por algo que realmente deseamos es característica no de los niños, sino es característica de nosotros como seres humanos. Porque nosotros vivimos esperando constantemente algo. Vivimos esperando algún momento que pueda darle sentido a nuestras vidas. Vivimos esperando un aumento, vivimos esperando un mejor trabajo, vivimos esperando una pareja, vivimos esperando algo que le dé sentido a nuestras vidas, que cambie nuestra situación, que le dé sentido a mi existencia, porque un mejor trabajo resolverá mi vida, porque una pareja resolverá mi situación. Vivimos esperando en esa ansiedad, esperando y esperando, siendo controlados por esa espera, por ese deseo. El día de hoy llegamos a una porción en la cual Jesús se va a dirigir a la misma multitud a la cual se estaba dirigiendo al principio del capítulo 12. Una multitud que está escuchando a Jesús, y Jesús la porción pasada, recuerdas, había aprovechado para hablarles acerca de la avaricia. Les había hablado de este hombre que había acumulado tanta riqueza que no sabía dónde ponerla. Y entonces construyó un granero para acumular toda esa riqueza. Y entonces Jesús les dice: necio, porque no sabes cuándo vas a morir. Porque no sabes cuándo vas a morir, y todo lo que has atesorado, todo lo que has acumulado será consumido por la polilla, será robado. ¿Por qué no construyes? ¿Por qué no inviertes en el reino? ¿Por qué no inviertes en la eternidad? Y en esa misma línea, ahora Jesucristo le va a decir a sus discípulos y a las personas que lo están escuchando que estén listos. Versículo 35 de nuestra porción. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y las lámparas encendidas. Manténganse listos. Es un imperativo, manténganse listos. Pero ¿de qué tienen que mantenerse listos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué tienen que mantenerse la ropa bien ajustada? ¿Por qué tienen que atarse los lomos? ¿Por qué tienen que prepararse como si fueran a correr? ¿Por qué tienen que tener las lámparas encendidas para poder correr y escapar en la oscuridad? ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 36. Pórtense, otro imperativo. Manténganse, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Jesucristo les está dando la respuesta de su espera. Manténganse listos, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor. Y esta idea no es nueva. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos 318 veces, alrededor de 318 veces, el regreso de Cristo, el retorno del Rey. ¿Recuerdas ahí en Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Cristo ha sido sepultado, ha sido crucificado, ha sido sepultado, resucita y está con sus discípulos y se está despidiendo? Y cuando los discípulos están con Jesús, versículo 11, dos ángeles le dicen: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando? Porque este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez, retornará, regresará de la misma manera que lo han visto irse. Jesucristo les está diciendo que se mantengan listos, preparados, porque va a regresar su Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Vengo pronto.
Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Vengo pronto. Es una promesa, es algo que Cristo está profetizando. Vengo pronto, es una realidad. Cristo regresará. Apocalipsis 22, versículo 12. De nuevo, miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Vengo pronto. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Es una realidad. Cristo regresará, el Señor regresará pronto. Y está claro, Cristo regresará. Creo que todos nosotros podemos tener la claridad, nosotros podemos tener la certeza de que Cristo regresará. Y a través de la historia, esta misma claridad que Cristo regresará ha hecho investigar a religiones la llegada del Mesías. ¿Cuándo es que Cristo regresará? ¿Cuáles son las fechas? Testigos de Jehová, no sé si sepas, pero se caracterizan por predecir el retorno del rey, la llegada del Mesías. En 1878 dijeron que Cristo regresaría y no regresó. 1881, 1914, 1918, 1925 y no sé cuántas más. Ninguna de estas profecías se ha cumplido. William Miller, después de haber estudiado las Escrituras, según él, profetiza que en 1884 el Mesías regresaría a establecer su reino y nada pasó. Hal Lindsey escribe un libro alrededor de los 70s, 88 razones por las que Cristo vendrá en 1988. Y adivina qué, Cristo no regresó en 1988. Y te preguntarás, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué Biblia es que estarán leyendo estos amigos? ¿Qué cuentas, qué sumas para poder determinar todas estas fechas? Marcos capítulo 13, versículo 32 nos dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Nadie lo sabe. No pierdas tiempo haciendo cuentas. No pierdas tiempo haciendo sumas. Nadie sabe la llegada del Rey. Es una realidad que el Rey regresará. Es una realidad que Cristo regresará. Pero nadie sabe el día. Nadie sabe la hora. Versículo 33 de Marcos 13. Estén alerta, manténganse despiertos, porque nadie sabe cuándo llegará ese tiempo. Lo importante no es la fecha, lo importante es la realidad de que Cristo regresará. Por lo tanto, estén alerta, manténganse despiertos, lo mismo que les está diciendo Jesús a los discípulos y esta multitud en el versículo 12. Manténganse listos, despiertos, atentos para la llegada, el regreso de su Señor. Versículo 40 de nuestra porción. Asimismo deben de ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El Hijo del Hombre, su Señor, el Rey, regresará cuando menos lo esperen. Esa es una realidad, no hay discusión, es una promesa. Cristo regresará. Manténganse preparados, listos, estén atentos. Y Jesucristo les da una ilustración que nos ayuda a entender la urgencia de mantenerse listos. Versículo 39. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora llega el ladrón, no lo dejaría forzar la entrada. Si alguien supiera que un ladrón va a entrar, estaría preparado para que no entre. Asimismo, ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. En la época de los 70, 80, un asesino serial conocido internacionalmente, el Zodiaco, no sé si alguna vez has escuchado. El Zodiaco, por ahí en la zona de California, empieza
a ser conocido. En el primer asesinato nadie lo conocía, segundo, tercero, en el cuarto empieza a haber noticias, la gente empieza a estar alerta. Tan alerta estaba la gente del asesino, del peligro que enfrentaba la sociedad de California, la realidad de esta persona asesinando, entrando a casas, desapareciendo a personas, que para el cuarto asesinato de esta persona, toda la gente en California, toda la gente, cada casa tenía un arma para poder defenderse de este asesino. No simplemente tenía un arma, habían invertido en sistemas de seguridad, habían asegurado las ventanas, sabían del peligro que corrían. Todas las personas se habían preparado porque no querían que esta persona entrara a su casa, porque no querían exponer a sus hijos, porque no querían perder sus pertenencias, porque querían estar preparados por si este asesino entraba a su casa. Jesucristo les está diciendo, si el dueño de la casa supiera a qué hora llega un ladrón, no lo dejaría forzar la entrada, ¿cierto? Porque si no te preparas, si no estás listo, serías bastante imprudente. Y Jesucristo les está diciendo esto: manténganse listos como si un ladrón fuera a entrar a su casa. En otras palabras, no seas imprudente. No seas insensato. Cristo regresa, yo regresaré. Esa es una realidad. Manténganse listos. Deben de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y creo que tenemos claro esa realidad. Cristo ha prometido que regresará. Nosotros nos debemos de preparar. ¿Y cómo es que el cristiano se debe de preparar? Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 10 nos ayuda a entender la idea. Cómo nos preparamos viviendo de manera digna, agradándole en todo, dando fruto y crecer en el conocimiento de Dios. En otras palabras, haciendo su voluntad, agradándole a Dios absolutamente en todo. Y Jesucristo aprovecha para decirle a sus discípulos cómo el discípulo, que el cristiano se debe preparar cuando Pedro le hace una pregunta. Versículo 41, Señor, le pregunta a Pedro, ¿esta parábola la cuentas para nosotros o para todos? ¿Eso aplica para ellos o también nos incluye a nosotros que somos tus amigos? Y Jesús le responde, Pedro, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso es el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Jesucristo le está ayudando a la multitud, nos está ayudando a entender cómo el cristiano se mantiene preparado, repartiendo la comida a su debido tiempo. En otras palabras, cumpliendo la voluntad de su Señor, agradándole a su Señor, dando fruto. ¿Cómo se mantiene listo el creyente? Agradando a su Señor, haciendo la voluntad de su Señor. Y date cuenta de esto. El mayordomo ha sido encargado por su Señor, se le ha dado la autoridad para que administre sus recursos. El mayordomo tiene que administrar los recursos de su Señor para poder atender a los siervos, para poder repartirles comida a su debido tiempo. No son los recursos del mayordomo, son los recursos de su Señor. Su Señor le ha dado los recursos al mayordomo para que el mayordomo cumpla la voluntad de su Señor, que es atender a los siervos de su Señor, repartir la comida, porque ese es su deber. Debemos de administrar los recursos de nuestro Señor. Versículo 43, porque dichoso es el siervo que cuando su Señor al regresar lo encuentra, está cumpliendo con su deber.
cómo es que nosotros estamos administrando los recursos que Dios nos ha dado. Cómo es que estamos cumpliendo con su voluntad. Porque esto va a reflejar si nosotros estamos listos, si nosotros estamos viviendo bajo esa realidad de que Cristo regresará y nos pedirá las cuentas de todo aquello que nos ha dado. La realidad es que Cristo regresará. Cristo nos ha dado recursos para poder administrarlos. No son nuestros recursos, Cristo nos los ha dado para poder administrarlos. Porque todo lo que Dios nos ha dado, yo creo que ya lo sabes para estas circunstancias, todo lo que Cristo, todo lo que Dios nos ha dado, no es de nosotros. Cristo nos los da, todo viene, toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Los recursos que tú tienes, el trabajo que tú tienes, poco, mucho, la salud, el tiempo, absolutamente todo proviene de Dios. Y si Dios te lo ha dado, es para que lo utilices para su gloria. Es para que lo administres. Ahora, como mayordomo, tú tienes la responsabilidad de administrar lo que Dios te ha dado para el servicio y el amor de los suyos, para el cuidado y la expansión de su reino. Cristo regresará y nos pedirá cuentas. ¿Cómo es que nosotros estamos administrando absolutamente todo lo que Él nos ha dado? ¿Estamos invirtiendo en su reino? ¿Estamos invirtiendo en la expansión de su reino? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos amando a los suyos? ¿O será que la administración de los recursos que nos ha dado refleja que estamos construyendo un reino para nosotros mismos? Porque en el reino que nosotros estamos construyendo necesitamos una casa más grande, una casa más cómoda, una casa donde le entre la luz al mediodía, un coche. Necesitamos un coche en nuestro reino, ¿cierto? Un coche que sea más cómodo, un coche que lo podemos cambiar cada 2 años, cada 3 años. En mi reino necesitamos una pantalla más grande, con una alta definición, que pueda navegar en todas las plataformas para poder ver todas las películas disponibles. Porque en mi reino necesito una reina, ¿cierto? Y entonces hago todo lo posible para vivir conforme a mi voluntad, porque estoy construyendo mi reino. No me importa si mi rey o mi reina conocen la voluntad de mi Señor. No me importa si mi reina le teme a mi Señor. Lo importante es yo construir en mi reino, sentarme en mi trono y ver cómo he conquistado absolutamente todo. Poder sentarme y ver todo lo que he construido con mi esfuerzo, porque es mi reino, porque son mis recursos. Porque yo lo he ganado con el sudor de mi frente y ahora yo determino cómo es que estoy utilizando los recursos que yo mismo me he ganado. Porque en mi reino el objetivo es que mi emprendimiento, mi empresa tengan éxito. Porque es mi reino, es mi realidad, es mi esfuerzo. Y sabes, temo que muchos de nosotros siempre nos encontramos en incómodos cuando hablamos acerca de la administración de nuestros recursos. Porque nadie nos debe de decir cómo es que voy a gastar mi dinero, porque yo lo he ganado. O sea, no sabes cuánto trabajo me ha costado llegar a donde estoy. No sabes cuánto trabajo me cuesta levantarme temprano, esforzarme, trabajar de esta hora a esta hora, salir. No sabes todo lo que he sacrificado para poder tener lo que tengo. Y en esta idea no nos damos cuenta que todo lo que tenemos proviene de lo alto. Todo lo que tenemos, no te enojes conmigo, pero todo lo que tienes no es absolutamente por tu sabiduría, por tu sagacidad, porque eres una persona brillante y genial, que probablemente lo eres. Todo lo que tienes proviene de lo alto. Todo lo que tienes proviene de Dios, tu trabajo, los recursos pocos o muchos que tengas. Absolutamente todo Dios te lo ha dado. Y Dios te lo ha dado con un objetivo: cuidar de los suyos, amar a los suyos, cuidar y expandir el reino. Ese es el objetivo. Esa es la razón por la cual te ha dado los recursos que tienes para su reino.
para que cuides de su reino mientras Él regresa. No te los ha dado para la expansión de tu reino. No te los ha dado para que construyas un reino aquí y ahora. Lo que tienes no es tuyo, lo que tienes ha sido dado por Dios, por tu Señor, para que lo administres, para que seas un buen mayordomo y para que estés preparado cuando Él venga y te pida cuentas. ¿Cómo es que estás administrando tu dinero, tu tiempo, tu cuerpo, tu energía, tus recursos, absolutamente todo lo que Dios te ha dado? ¿Cómo es que lo estás administrando? ¿Estás cumpliendo con la voluntad de tu Señor? ¿Estás cumpliendo con la voluntad del Rey? Porque eso determinará si estás listo y si estás preparado. ¿Recuerdas? Su regreso será inminente. Nadie sabe cuándo regresará. Es una realidad. Y el cristiano debe de mantenerse listo, preparado, administrando los recursos para la expansión y el cuidado de su reino. ¿Cómo estás administrando los recursos que Dios te ha dado? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Lo estoy invirtiendo en la eternidad? ¿Lo estoy invirtiendo en el cuidado y la expansión del reino? ¿O estoy construyendo mi reino? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? No sé lo que Dios quiere hacer, no sé para dónde ir. Bueno, aquí tienes una respuesta. Cuida del reino, invierte en el reino. Administra los recursos que Dios te ha dado, porque su regreso es inminente, es seguro, y a cada uno de nosotros nos pedirá cuentas. A unos les ha dado más, a otros les ha dado menos, pero Cristo nos ha dado todo lo que tenemos. Y sabes, cuando preparaba esta porción y trataba de entender lo que Dios nos ha dado y la mala administración, no dejaba de pensar en los servidores públicos. Y sé que probablemente aquí hay servidores públicos que son buenos, ustedes son de ellos, pero generalmente nosotros tenemos en la cabeza servidores públicos y está ligado a corrupción, ¿cierto? Diputados, presidentes, políticos, secretarios. Hay corrupción en la política. Y el dinero que se maneja en esas posiciones es increíble, es una locura. Es dinero que ni siquiera sabemos leer, sinceramente, por tantos números que tiene. Y mientras preparaba esta porción, no dejaba de pensar en Javiduz. ¿Te acuerdan? Javier Duarte. Una persona que dentro de todo lo que fue acusado, es acusado por enriquecimiento ilícito, es acusado por desviar alrededor de 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos se desaparecieron. O sea, Javidú se levantó y no supo dónde había puesto 3,000 millones de pesos. Estamos familiarizados con lamentables noticias. Lo que hizo con las vacunas, lo que hizo con sus mansiones, con su casa, inversiones. Dinero que se le había dado a Javier Duarte, que no era de él, era del Estado, y su objetivo era administrarlo para beneficio de los veracruzanos. Ese era su objetivo. Javier, no es tu dinero, administralo, repártelo para el beneficio del pueblo mexicano. Sin embargo, lo que hizo Javier, así como la infinidad de políticos mexicanos que escuchamos diariamente, enriquecimiento ilícito, mal uso del dinero, inversiones. Y curiosamente, los políticos en cada pueblo son las personas con más dinero, ¿no? Son las personas que deberían estar al servicio del pueblo, sin embargo, son las personas con el mejor coche. Y cuando escuchamos estas historias, cuando escuchamos la historia de Javier Duarte, nos llenamos de rencor, nos llenamos de indignación. ¿Cómo es posible que esta persona haya utilizado todo este dinero para construir su propio imperio? Olvidándose de los veracruzanos, olvidándose de la situación lamentable que dejó en la sociedad.
¿Cómo es posible que haya utilizado dinero que no era suyo para su propio beneficio? Sin embargo, muchos de nosotros somos pequeños Jabidús, utilizando recursos que no son nuestros, utilizando recursos que Dios nos ha dado para administrarlos, para el beneficio de su reino, para el beneficio de los suyos, para el cuidado y la expansión de su reino. No de tu reino, sino de su reino. Y sin embargo, aquí nosotros nos encontramos señalando a Javier Duarte y viviendo de la misma manera en que Javier Duarte vivía, con una mala administración, construyendo un imperio, enriqueciéndose, olvidándose del objetivo que se le había dado. Al cristiano se le ha dado todos los recursos, todos los dones, todo absolutamente lo que él tiene. El cristiano tiene el objetivo de cuidar y de expandir el reino. Y la llegada del rey, la llegada del Mesías, trae consigo condenación para estos malos mayordomos. Versículo 45. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere, a la hora menos pensada. Escucha, y lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Este siervo conocía la voluntad de su señor. Este siervo sabía lo que tenía que hacer, sin embargo, hace completamente lo contrario. En vez de cuidar, en vez de administrar, lo que hace es construir su propio reino, maltratar a los suyos, enriquecerse y olvidarse de la misión que su Señor le había dado. Este siervo se ha probado como un incrédulo. Este siervo se ha probado como un siervo que no teme al Señor. No le importa lo que su Señor quiere. Lo que le importa es el aquí y el ahora, construir su propio imperio, reinar en su propio reino. Y como incrédulo se le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Lo castigará severamente, es un eufemismo para lo partirá en dos y una parte será arrojada con los incrédulos. Lo partirá en dos, ese será su castigo porque será tratado como un incrédulo. Hermano, ¿cómo estás utilizando, administrando los recursos que Dios te ha dado? ¿Cómo es que tu administración te prueba? ¿Como este siervo? ¿O como este segundo siervo? Versículo 47. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, también será castigado y recibirá muchos golpes, será molido en azotes. Este siervo conoce la voluntad de su Señor. No va en contra, simplemente no se prepara. Está distraído, está preocupado por el porvenir, está preocupado por su futuro. No sabe cuándo va a llegar su Señor y entonces no se prepara, está distraído. Este siervo conoce, teóricamente sabe que su Señor va a regresar. Teóricamente sabe cuál es la voluntad de su Señor. Pero ese conocimiento no lo mueve a prepararse, no lo mueve a hacer la voluntad de su Señor. El conocimiento no significa nada si no se ve reflejado en acción, si no se ve reflejado en práctica. Y este siervo también recibirá muchos golpes. Versículo 48. En cambio, el que no la conoce, no sé si este siervo está peor. El que no la conoce, este siervo no conoce la voluntad de su Señor, no conoce lo que su Señor quiere. Por consecuencia, va a hacer algo que no esté de acuerdo con la voluntad del Padre, y si hace algo que merezca castigo,
pues recibirá pocos golpes. En otras palabras, el no conocer no te exime del juicio. La ignorancia no te exime del castigo, de la condenación. Sin embargo, hay consecuencias más grandes, más graves para aquel que sabe más, para aquel que tiene más responsabilidad. Pero son consecuencias. Todos, unos serán tratados como incrédulos, otros serán disciplinados, otros serán golpeados. El retorno del rey es inminente. Y el regreso del rey trae consigo condenación y trae consigo bendición. Versículo 37. Pero dichosos los siervos a quienes su Señor encuentra pendientes de su llegada. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentra pendientes de su llegada, porque les aseguro que el Señor se ajustará la ropa y hará que los siervos se sienten a la mesa y escucha, y Él mismo se pondrá a servirles. Su Señor, el Rey, Él mismo se pondrá a servirles a aquellos que estén pendientes de su llegada. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados. Aunque llegue a la medianoche o la madrugada, sus siervos están preparados y el Señor mismo los servirá por la eternidad. Dichosos esos siervos. Versículo 43, dichoso el siervo que cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Estos siervos han pensado en la eternidad, estos siervos han invertido en el reino, estos siervos han estado ansiosos preparando la llegada de su Señor. Y estos siervos serán recompensados, serán servidos por su Señor. Serán puestos a cargo de todos sus bienes, de todas las riquezas de su Señor. Estos siervos han estado ansiosos como un niño esperando un juguete, como un niño esperando la jaula de un hámster, ansiosos esperando la llegada de su Señor, pendientes, atentos, preparados, administrando todos los recursos que Dios les ha dado, que su Señor les ha dado para el cuidado de los suyos, para el cuidado y la expansión del reino. Estos siervos han entendido que no se trata de ellos, se trata de su Señor, es el reino de su Señor. Ellos son solo simples mayordomos, administrando los recursos y la riqueza de su Señor. Estos siervos han invertido en la eternidad. Estos siervos han tenido presente en mente la llegada de su Señor, porque no sabían cuándo iba a llegar, y han estado constantemente preparados, esperando a su Señor. Apocalipsis 22:12, ¿recuerdas? Te lo acabo de leer. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Cristo viene pronto y puede regresar en cualquier momento. Y eso debería de llenarnos de paz, de tranquilidad. Cristo puede venir en cualquier momento y nos va a pedir cuentas de cómo es que hemos administrado lo que Él nos ha dado. Traigo conmigo mi recompensa y la pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Cómo es que estás administrando los recursos que te ha dado Dios, hermano? ¿Los estás administrando cumpliendo su voluntad, invirtiendo y construyendo, cuidando su reino, o cuidando, invirtiendo y expandiendo tu propio reino? ¿Quién es el rey en tu historia de vida? Tú eres el rey que se siente en el trono y determina y administra los recursos a tu soberana voluntad. ¿O Cristo está centrado en el trono y tú eres un mayordomo que administra los recursos de un rey que regresará pronto? ¿Estás preparado para la llegada de nuestro Señor? Estoy seguro que has escuchado de Jim Elliot. Jim Elliot, un misionero americano con 25 años de edad, una vida por delante, 25 años de edad. Se siente llamado para predicar el evangelio en las zonas montañosas de Ecuador a los 25 años.
A los 26 años conoce a Elizabeth, con la cual se casa, una misionera que se encontraba en las montañas de Ecuador. Dos jóvenes que invierten su vida, su juventud en predicar la palabra, en cuidar y expandir el reino. 25 años con una vida por delante. Hubieran podido regresar a Estados Unidos, plantar una iglesia exitosa, tener muchos hijos. 25 años de edad. A los 27 años tienen su primera hija, Valerie. Jim Elliot ahora está casado con Elizabeth, tiene una hija, Valerie, viviendo en la zona montañosa de Ecuador con indígenas, quechuas, a los cuales predican la palabra del Señor, evangelizan en medio de la lluvia, en medio de casas de campaña, con picadoras de hormigas, de mosquito. ¿Qué necesidad, Jim? ¿Por qué no te regresas a Estados Unidos, sinceramente? ¿Por qué no plantas una iglesia en la playa en California? ¿Por qué no te enfocas a proveer por tu familia, por Elizabeth y por Valerie que te necesitan? ¿Por qué no construyes ahí algo? ¿Por qué no dejas un legado a tu familia? ¿Por qué te quedas en Ecuador, en la zona montañosa, en un lugar que estoy seguro bastante incómodo? A los 29 años, cuando Valerie tenía 1 año, cuando llevaba tan solo 2 años de casado, Jim Elliot es atravesado por la punta de una lanza predicando el evangelio. Estos indígenas habían visto una amenaza, le quitan la vida. Jim deja a Valerie, Jim deja a Elizabeth en Ecuador. El cuerpo de Jim Elliot es encontrado días después a las orillas de un río. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de vivir en un lugar bastante incómodo? ¿Qué necesidad de exponer a tu bebé? ¿Qué necesidad de llevar a tu mujer a un lugar donde la gente no los recibe bien? ¿Qué necesidad de morir a manos de personas que te rechazan? Sin embargo, Jim había entendido que la llegada de su Señor era inminente. La llegada de Cristo era inminente, Él vendría pronto. Y sabía que todo lo que tenía, todos sus recursos, su vida, su energía, su cuerpo, no le pertenecían. Era para la expansión del reino, era para cuidar del reino que su Señor le había delegado. Jim Elliot es conocido por esta frase: no es un necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede tener. No es un necio el que invierte en el reino. No es un necio el que como buen mayordomo invierte en la expansión y en el cuidado del reino. Porque aquí, en este reino que muchos de nosotros construimos, todo lo podemos perder de un momento a otro. Y nuestra vida la basamos en la expansión de nuestro reino, constantemente, ansiosamente, desesperadamente invirtiendo en nuestro reino, construyendo nuestro reino. Muchos de nosotros con ansiedad, muchos de nosotros con depresión, porque no vemos nuestro reino ser consolidado. Y no nos damos cuenta que esto se puede perder de un momento a otro. No es un necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puedo perder. Hermano, el evangelio nos habla de un rey, de un señor a que le pertenece absolutamente todo, que dio su vida por quienes lo despreciaron. El evangelio nos habla de un rey, de un señor que fue despreciado por el Padre, porque su Padre vio el pecado de todos nosotros. Nos habla de un señor, de un rey que fue azotado, que fue molido a golpes, que fue clavado en un madero para reconciliarnos, para presentarnos justos, puros, santos delante del Padre.
Y esa realidad, lo que ha hecho Cristo por nosotros, a pesar de nosotros, es la que nos debería de mover a estar atentos, a esperarlo con ansia, como un niño espera regalos, como un niño espera la llegada de su padre. Ansiosamente, desesperadamente, nuestro Señor viene pronto, su llegada es inminente. Él vendrá, esa es una realidad. Un Señor que ha muerto por nosotros, un Señor que ha sido aceptado, molido, crucificado, desangrado para reconciliarnos y presentarnos justos delante de nuestro Señor. Hermano, ¿cómo es que estamos administrando esos recursos? Los talentos, los dones, absolutamente todo lo que tenemos, ¿cómo es que lo estamos administrando? ¿Estamos preparados? Si llegara hoy, Dios, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Si llegara hoy Dios, si regresara Cristo en este momento, saliendo de la iglesia en esta noche, ¿qué le diríamos? ¿Cómo es que estamos administrando los recursos que Dios nos ha dado? No es un necio el que da lo que no puede tener para guardar, para ganar lo que no puede perder.